Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la 8 Zamora, en este 8 Magazine de verano que llega en este miércoles cargado de historias, de aventuras, ya verán la de cosas que le vamos a contar y la de cosas interesantes que vamos a tener en esta tarde hasta las 6:05 que vamos a estar con ustedes. Vamos a terminar hoy con un cuento, así que no se levanten, no se vayan muy lejos porque ya les avanzo que les va a encantar. Yo no sé de qué va el cuento, pero les va a encantar, es algo que no falla, una apuesta segura. Vamos a hablar también de la Guardia Civil, del Seprona y de una unidad especializada que ha empezado a funcionar este mismo verano para investigar y analizar incendios y también para prevenirlos, cosa muy importante. Hablaremos con dos de los responsables de este equipo LUME, que así se llama, y con ellos vamos a aprender un poco más cómo prevenir los incendios, cómo afrontar este tipo de situaciones y a conocer claves sobre cómo se analizan también estas cosas y cómo funciona esta operativa en verano. Hablaremos de una cofradía que tiene su actividad central en verano y también tendremos a dos mecánicos que han recibido un reconocimiento muy sentido por una labor solidaria que hicieron ya hace unos meses. ¿Se acuerdan en Valencia cuando la Dana? Bueno, les vamos a tener aquí todo eso en esta tarde y alguna cosita más, pero empezamos primero por la actualidad municipal. Actualidad municipal que nos lleva a hablar de las visitas guiadas musicalizadas que se van a llevar a cabo esta semana, jueves, viernes y sábado, a partir de las 9 de la noche, para conocer zonas menos conocidas de la ciudad a través de una música muy especial. La arquitecta Beatriz Barrios se encargará del recorrido y la música del barroco y del renacimiento llegará gracias a Ensemble Semura Sonora. Todas partirán de la plaza Antonio del Águila y todos sus protagonistas nos cuentan todos los detalles. Como siempre más o menos los hemos visto, sino justamente como lo que fueron realmente. Nos van a contar la historia de esos espacios que ahora mismo son justamente eso, quizá espacios vacíos, pero que tuvieron otra función en el pasado, que forman parte de la historia urbanística y de la configuración de la ciudad, del casco histórico, del centro histórico. Y además nos vamos a transportar en el tiempo de alguna manera, porque vamos a imaginar cómo pudieron sonar esos espacios, ¿no? Qué resonancias pudieron tener tanto músicas que se crearon aquí, en la propia ciudad, por parte de antiguos habitantes de la ciudad, como otros autores que también pudieron escucharse, porque aunque no eran de aquí, no crearon aquí, sí que pudieron escucharse o que tuvieron relación con Zamora, sí que pudieron escucharse. Mezclar diferentes ambientes, música con arquitectura, con urbanismo, tuvimos claro que había que coger espacios urbanos de la ciudad, pero que no fueran casi conocidos, ¿no? Yo cuando esta mañana ya he ido diciéndoselo a mi gente, nos vemos en la Plaza Antonio del Águila, y la gente, ¿cuál es esa? Digo, detrás de la catedral, ¿no? Entonces, creo que son espacios que han quedado como residuales, ¿no? Por la demolición de edificios históricos, se han configurado de una manera extraña y a veces no están del todo habitados, ¿no? Entonces, creo que hay que resonar esas plazas. Entonces, la idea es contaros un poco, capa por capa, todo lo que ese subsuelo y esos edificios colindantes nos están contando, ¿no? Y en ese momento en el que esa máquina del tiempo, esa capa se pare, actúan mis compañeros, ¿no? Entonces nos ayuda un poco a meternos en la historia de nuestra ciudad, que al final es historia urbanística y es muy, muy interesante. El otro sentido, pues por supuesto, es el del oído, que es la parte que nos corresponde a nosotros como músicos, y qué mejor que un grupo de ministriles que eran pues músicos que desde la Edad Media acompañaban todas las celebraciones que fueran religiosas o oficiales, como las fiestas, música callejera, música de palacios. Eran estos músicos que, pues, que desde la Edad Media eran imprescindibles de todas las actividades de la ciudad. Y bueno, que nuestro grupo se compone por dos chirimías, un sacabuche y un bajón. Y vamos a interpretar música del Renacimiento y del Barroco.
Este tipo de actividades ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión y había funcionado muy bien. Entonces, por eso tuvimos la idea de proponerle a Bea hacer una un poco diferente, porque va a ser única, yo creo, porque los espacios, pues esos son espacios que no estamos acostumbrados a ir a visitar, que pasamos por ellos todos los días, pero que no nos paramos a pensar que había ahí. Y nosotros también hemos hecho esa selección musical en relación a lo que Bea va a poder ir contando de esos espacios, sobre algún acontecimiento histórico que ha pasado en ese momento, la actividad que se tenía en ese lugar. Entonces, toda la música va a ir relacionada con ello y de esa forma van a poder, como decía Lucian, la gente va a poder descubrir esos mismos lugares por la vista, por el oído. Son unos instrumentos que son bastante especiales, que no escuchamos todos los días. Entonces también la gente va a poder, al final de la visita o durante la visita, va a poder hacernos preguntas sobre los instrumentos. Nosotros siempre, por supuesto, estamos abiertos a hablar de ellos, a explicar todo lo que a la gente, pues las dudas que tenga la gente, responder sin ningún problema. Así que también es como una relación más directa que podemos tener con el público y que nos encanta tener en todos nuestros proyectos. Pues ya saben, jueves, viernes y sábado de esta semana a partir de las 9 en la plaza de Antonio del Águila. Llegan allí y a partir de ahí, esa que está al lado de la catedral, eso es. Llegan allí y ya pueden seguir esa visita musicalizada por esas zonas de Zamora que va a explicar Bea Barrio tan perfectamente como lo hace ella siempre. Una noticia que conocíamos ayer de otro arte, del teatro. José María Esbeck no va a ser más el director gerente del teatro principal de Zamora. A partir de ahora comenzará un nuevo camino como director del Teatro Calderón de Valladolid, una decisión que toma después de 6 años al mando del Principal de Zamora. A partir de ahora el Ayuntamiento tendrá que designar un nuevo director o directora que será elegido de la bolsa de candidatos de la que salió ganador Esbeck hace años. Así en esta rueda de prensa se anunciaba ayer esta decisión. Y ahora vamos hasta Toro, porque allí este fin de semana empieza la programación de las noches de Toro de este verano. Y lo hace con un espectáculo familiar, La Isla de Maui, tributo a Bayana. Un espectáculo con una puesta en escena vibrante, con coloridos y numerosos números de baile y una banda sonora emocionante. Es un musical que promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia. Celebra valores como el amor, la identidad, la conexión con la naturaleza y la fuerza interior. La cita es en la Plaza de Toros, el sábado a las 9:30 de la noche. Las entradas están a la venta, se pueden adquirir a través de la web oficial del Ayuntamiento de Toro. Es el espectáculo que marca el inicio de un verano cargado de cultura, música y humor en la ciudad toresana. Vamos a hacer una pausa, vamos a empezar a recibir invitados en un momento, los 2 primeros. Les decía al principio del programa que íbamos a hablar de la Guardia Civil y de un nuevo equipo de investigación de incendios que se llama LUME, que se pone por primera vez en marcha desde este año, desde la campaña de incendios de este verano. Es una parte formada por 4 guardias civiles del equipo del SEPRONA de la provincia de Zamora, que evidentemente ya trabajaban en este asunto, pero que ahora se especializan un poco más. Y con parte de ese equipo y con su responsable máxima vamos a hablar en estos minutos para conocer un poco cuál es el trabajo que desarrollan habitualmente y por qué se crea esta figura específica y para qué y cómo van a trabajar. Así que tenemos con nosotros a la jefa del SEPRONA en Zamora, la capitana Isabel García. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Buenas. Muy bien, muchas gracias. Y al jefe de este equipo de investigación, Luis Miguel Argulo, este equipo que se llama LUME. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Lume no se viene del gallego? Sí, bueno. Es incendio, fuego, ¿no? Sí, llama. Sí, es fuego. Y bueno, como yo soy gallega, bueno, pues siempre dejas tu impronta personal en no entendía yo muy bien, pero... Sí. Y bueno, es un poco así personalismo mío. Bueno, un equipo que, como digo, nace este año, por alguna razón en especial, en este momento en particular, ¿por qué, Isabel? Bueno, el equipo como tal, no de la forma que se ha hecho este año, ya tenía un bagaje de 2 años. Era una idea que teníamos en el SEPRONA y en la Comandancia de Zamora de darle fuerza, de preocuparnos mucho más de los incendios. A nosotros nos parece que los fuegos ya no son
hechos aislados, nos parece que es un problema social y creo que hay que hacer una prevención activa, no solamente cuando se produce el hecho, el incendio como tal, sino antes. Entonces, han confiado la idea de Seprona, la Comandancia de Zamora y mis jefes en concreto, en activar este equipo que tiene unas misiones muy concretas y que se dediquen exclusivamente a eso, a la prevención de incendios forestales. A la prevención, al análisis y también a la investigación, porque no solo es prevenir, es después de también todo lo que hay detrás, ¿no? Nuestra función principal es prevenir, ¿no? Cuando todo ha fallado y se ha producido el incendio, pues luego ya es cuando nos toca investigar para determinar las causas y detener a los autores, claro. Dices, Isabel, que esto surgió hace 2 años. Sí. Sí, yo ya estuve destinada en la Comandancia de Lugo, en Seprona, en su momento, en mi trayectoria profesional, y ya esta iniciativa allí ya se lanzó de manera exitosa. Y yo era una cosa que me preocupaba y que lo tenía ahí y me parecía importante dentro de los cometidos de Seprona, que son muy amplios. Creo que es una iniciativa buena, es una iniciativa que nos va a dar resultados, por lo que decías. Además de la investigación, nosotros vamos a hacer un análisis criminal de causas, de motivaciones. Queremos tener un registro por zonas de qué es lo que pasa en Zamora y por qué se quema. Porque yo siempre digo, y ya es como un chascarrillo, que los incendios son cíclicos. La mayoría de los incendios, nosotros sabemos las motivaciones, sabemos que son por usos tradicionales, en este caso del territorio, o también puede haber incendios intencionales de una persona, pues bueno, pues que es, no sé, un pirómano, pero normalmente son por causas de usos asociados, usos de maquinarias, que pueden ser negligencias o imprudencias, pero también hay otras causas que son intencionadas, y esas son las que nosotros tratamos de mitigar con este equipo de investigación, sobre todo esas, y la concienciación en las otras, en el uso de la maquinaria, cómo deben usarse, los días, qué medidas de seguridad, y que la gente tenga la Guardia Civil como algo próximo y también como algo para informar, no solo que nos vean allí y que ya como aquí viene la Guardia Civil, no, la idea no es esa. Bueno, me has dejado muchas cosas, vamos Sí. a intentar tirar de los hilos poquito a poquito. Surge hace 2 años, que es el año 2023, un año después de aquel gran, triste, penoso, horroroso verano que sufrimos en Zamora. ¿Tiene algo que ver? No, no necesariamente, ya era una idea que a mí personalmente me giraba en mi cabeza y que yo quería hacerlo, como te he comentado, ya es una idea que ya se lanzó en en mi antiguo destino y funcionó muy bien. Claro, la problemática de Galicia no es la problemática de Zamora, pero sí que dentro de Castilla y León nosotros tenemos una problemática acusada. Sí que es cierto que los incendios del 2022, los 2 grandes incendios fueron por rayos, pero es que por el medio, sí también es cierto que tuvimos ahí 2 o 3 incendios que fueron intencionados, igual por el efecto llamada, y eso es lo que tenemos que tratar de mitigar. Como y te alguno digo. serio, con maquinaria de trabajo, abriendo una zanja. Recuerdo, por ejemplo, que también fue bastante considerable cerquita de la Nacional 122, ¿no? Sí, sí. Accidental, pero... Sí, fue accidental, sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos también que concienciar Vamos a ver, hay que trabajar, la gente tiene que usar las cosechadoras, tiene que ganarse la vida, pero sí que es verdad, y lo comentábamos esta mañana, ¿verdad?, que desde el año pasado, el año anterior a este año, sí que se producen pues accidentalmente este tipo de incendios, ¿no?, por el uso de cosechadoras, pero sí que es cierto también que estas personas tienen mayor concienciación. Muchas veces ya tienen los medios de seguridad, tienen una persona allí que les está ayudando por si tienen un incidente de esos, y eso es lo que nosotros tratamos de concienciar y evitar. Y diferenciar, porque tú acabas de decir que fue accidental ese incendio. No es accidental, es una imprudencia, ¿no? Entonces, sí, que aquí la terminología es muy importante. Claro, Tienes razón. en el Código Penal viene muy bien diferenciada una cosa y otra, ¿no? Entonces, una cosa es lo que es accidental y otra cosa es lo que es imprudente. Tú, si pones todos los medios que están a tu alcance para realizar un trabajo que tienes que hacer, porque hay que cosechar, estamos en época de cosecha y hay que cosechar. Si el que está haciendo el trabajo pone todos sus medios a su alcance y toda la normativa que le viene con el tema de los incendios, tener alguien vigilando el paso de la cosechadora, tener unos medios de extinción en ese momento para, si se produce un conato, poder apagarlo. Y aún así se produce el incendio, pues es accidental. Otra cosa es que yo cojo mi cosechadora, cosecho como me parece, ¿sabes? No pongo ninguna medida para mitigar eso, se produce el incendio y entonces ahí sí que he cometido una imprudencia. Ahí sí que el Código Penal
entra y será castigado con las penas que son graves. Hablabas de Galicia. ¿Cuántas similitudes y cuántas grandes diferencias hay de la situación que se puede producir en los veranos en Galicia, que también, ojo, a lo que se produce en una zona como Zamora? Bueno, yo creo que lo que es la zona de la Alta Sanabria, la zona de pues, todo lo que está pegado con Orense, pues hay una similitud cultural muy grande con el uso del fuego, que ya está cambiando. Gracias a, como dicen por ahí, menos mal que está cambiando, pero sí que asocian el uso del territorio pues a ese tipo de prácticas, como digo yo, milenarias, ¿no? De los años 50, 60, 70, 80, ¿no? De, bueno, pues si no, pues igual tengo que limpiar para regenerar pasto, igual lo ven, lo han normalizado. Yo creo que ese cambio se está dando por... Una de las causas fue los incendios del 2022, que evidentemente hasta falleció gente, personas, y que eso es lo que tenemos que evitar. Pero ya no solamente el daño al medio natural, que lo hay, ¿no? La gente tiene que pensar, cuando hablamos de incendios de sexta generación, tiene que pensar que esto que hablamos de cambio climático y cómo están nuestros montes, la despoblación del territorio, la necesidad, ¿no? de una gestión, pues a veces hace que haya personas que piensen que es que, bueno, se ha hecho siempre y lo sigo haciendo. Esa similitud sí que existe. Y los incendios no propiamente son muchas veces solamente en verano, sino tenemos los periodos febrero-marzo, depende de las condiciones climatológicas, septiembre-octubre, noviembre, depende de si tenemos esa temporada de calor que se va. Entonces la gente dice, bueno, ahora es más adecuado porque luego por la noche baja la temperatura bastante y tal. Lo tienen perfectamente, esas personas que de manera intencional lo hacen así, lo tienen interiorizado como, yo creo que es como un uso cultural del fuego todavía. Pero bueno, yo también estoy convencida que esas tendencias van cambiando, que esa responsabilidad social va, ¿sabes?, entrando dentro de las personas, que es un problema de todos los incendios. Ahora la gente tiene que ser consciente que un incendio de sexta generación, como está el monte, la masa arbustiva, empieza y no se sabe por dónde acaba. Y lo hemos visto. Sí, Tristemente tenemos la experiencia sí, en primera persona. Sí. Eso es. Por lo tanto, buena parte del trabajo de esta unidad, Luis Miguel, es pedagógico. Sí, buena parte es pedagógico. Ellos van por ayuntamientos, se encargan de hacer entrevistas tanto como los agentes medioambientales de la zona, con las actividades que hay en la zona, ganaderas, apícolas, con los ayuntamientos, con los responsables del alcalde, y es una concienciación de que sepan que están ahí, de que pueden contar con ellos para lo que sea necesario, ¿no? Y hacer una concienciación de los usos, de cómo tienen que hacer y después tener una inteligencia criminal para que si se produce un incendio en esa zona, saber por dónde dirigir la investigación. ¿Cuánto cumple la gente o cuánto de concienciados estamos con las restricciones que hay en verano? No se pueden hacer barbacoas, hay horarios en los que las cosechadoras no pueden trabajar dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo de concienciados estamos con estas cosas? ¿O cómo de importante es todavía la labor de insistir desde autoridades como vosotros? El tema de maquinaria, como bien dijo Isabel antes, ha mejorado mucho en los últimos años, sobre todo desde los incendios de 2022. La gente se ha concienciado mucho. De hecho, ayer mismo por la tarde hubo 2 incendios producidos por máquina de cosechadora, y cuando acudieron los compañeros al lugar, efectivamente, ellos mismos, los mismos operarios de la cosechadora, habían mirado tanto la temperatura como la velocidad del viento para ver si podían cosechar o no, y estaban cumpliendo con la normativa. Entonces ya ellos mismos ya se han concienciado y se fijan de si pueden o no pueden. Y ellos mismos intentaron apagar el incendio Sí, también, en una exacto, primera instancia, luego tuvieron que llamar, ¿no? Claro, es que al final, con el calor que hace, un incendio en paja que corre muy rápido, pues si es el conato muy pequeñito y les da tiempo a apagarlo, pues muchas veces no tenemos ni conocimiento de ello, pero es muy difícil de apagar un conato en paja. Y lo de las barbacoas. Las barbacoas, por ejemplo, el uso más yo particular creo- del fuego en verano. Vamos a ver, ya el Seprona lleva haciendo un trabajo conjuntamente con la Fiscalía ya de hace bastantes años, ¿no? Que se revisan todas esas zonas de barbacoas o zonas pues, al lado próximas a zonas de baño, y poquito a poco la gente se ha ido concienciando, les costaba. Yo creo que eso ya es una materia que la gente ya, siempre hay excepciones, pero yo creo que en general ya también hay conciencia. La gran concienciación vino ya del tema de las barbacoas de 2006, Sí.
que hubo un gran incendio forestal en Guadalajara que se produjo por una barbacoa y murieron seis bomberos forestales, y ahí hubo un cambio, un gran cambio drástico en el tema de las barbacoas, tanto del tema de regulación del uso de las barbacoas como de la concienciación de las personas. Y lo que tiene que hacer el ciudadano es informarse a través del Servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, de la Delegación Territorial, Provincial, o llamar al 062 y preguntarlo, si es tan fácil como preguntar. Muchas veces yo veo que hay personas que hacen cosas por desconocimiento, entonces si solo con hacer una llamada te van a dar información. Luego ya cuando las consecuencias, hay gente, nos pasaba, ¿no?, con la cosechadora, o que nos han escondido la cosechadora, que estaban haciendo una barbacoa y se han ido del lugar, pero al final siempre acabamos sabiendo más o menos quién es. De la investigación hablamos luego, porque antes también decías, Isabel, que la gente os ve como el ogro del monte, sí, a los chicos y a las chicas del Seprona. Sí, es verdad. ¿Esto sigue siendo así? Bueno, hay una parte de la población, yo creo que el Seprona tiene una imagen ya muy asentada, ¿no?, como unidad especializada en medio ambiente, que tenemos prestigio, y sí que es cierto, ¿no?, que a veces las sanciones que se imponen a ese ciudadano por una infracción, ¿no?, contra el medio ambiente, pues son fuertes o importantes, sobre todo en temas de vertidos o temas de aguas. Entonces, claro, a veces dicen, bueno, viene el Seprona, porque tenemos también un campo de actuación muy grande, con muchos cometidos. Cualquiera de mis compañeros va a una explotación o va, no sé, temas de urbanismo, y claro, hacemos una inspección genérica y amplia de muchos aspectos. Entonces, claro, a veces, claro, nos miran así con cara de que vienen los del Seprona, pero no, yo creo que por lo menos nosotros aquí, el Seprona en general, la jefatura del Seprona, todo el Seprona y el de Zamora, por supuesto, nos parece muy importante concienciar y ayudar. Yo siempre digo que, bueno, ese es el último recurso, que si no nos queda otro remedio, evidentemente tenemos que actuar, somos guardias civiles, pero nosotros siempre preferimos concienciar y que la gente sepa que estamos para ayudar, para llegar al ciudadano, y esa es la idea del Seprona. Esto es un equipo, el equipo LUME, que se ha formado específicamente para hacer esta tarea. ¿Cómo ha sido esa formación, Luis Miguel? Los compañeros ya están capacitados, anteriormente han sido seleccionados por la capacidad que tienen para el tema de investigación de incendios forestales, entonces han sido formados en el tema de las causas y luego en la investigación criminal. Como complemento ya de mi unidad, que es la unidad de investigación del Seprona, aquí en la Comandancia de Zamora, que ya es un equipo profesional que se dedica todo el año, tanto a incendios forestales como urbanismo, como cualquier otra materia que haya que investigar. Y ellos es como un complemento más para nosotros ahora en verano, que con el incremento de los incendios forestales se necesitaba un apoyo, porque no damos abasto. Pues bueno, la idea era reforzar nuestras capacidades específicas, en este caso para los incendios forestales, porque como ya te comenté antes, única y exclusivamente, a no ser que haya una incidencia o pase algo y los compañeros pues estén en el sitio, que evidentemente son guardias civiles y la van a atender, su misión va a ser esa, incendios forestales, la prevención. Y como yo digo siempre, la prevención es antes, no después. O sea, y sí que es cierto que van a hablar y van a hacer entrevistas con muchísima gente del sector, del uso del territorio, ganaderos, agricultores, apícolas, el mundo de la caza, no sé, los cambios de uso del suelo, o por ejemplo el tema de los pastos, también nos parece importante, que a veces sí que se producen rencillas entre personas que quieren los pastos que sí son comunales. Vamos a tocar absolutamente todo, y esto no lo digo así como, si se va a producir un incendio, si no hemos estado antes, vamos a estar después. Yo prefiero estar antes, y prefiero concienciar, y prefiero que sepan que las cosas se pueden hacer bien, y por el camino correcto, y no llegar pues eso, a una imputación o una detención, que creo que es el último de los caminos que tenemos que llevar la Guardia Civil. Hay una normativa también nueva sobre incendios, el plan autonómico que ha aprobado la Consejería de Medio Ambiente, que también impone ahora normas nuevas a los ayuntamientos en materia de prevención y en materia de preparación. No sé cómo está la coordinación para que todo esto también contribuya a que todo esto se consiga mejor. Entiendo que te refieres al Infocal. Sí, al Infocal. Bueno, sí, nosotros ya nos llevábamos coordinando con la Junta de Castilla y León, con el Servicio de Incendios, con Medio Ambiente, con su responsable, con Mariano, antes
antes con Manuel, que ahora es el jefe de incendios, llevamos una coordinación tenemos un feedback muy bueno, y así es como hay que seguir con los agentes, haciendo de manera complementaria y aunando todas nuestras fuerzas y el rendimiento máximo, claro. Los agentes medioambientales son muchos más en la provincia, entonces nosotros los necesitamos y además nos apoyamos en ellos en muchas ocasiones porque conocen más a la gente de la zona, los usos les piden ellos aparte tienen otras misiones, quiero decir, les piden una autorización para cambio de uso de suelo. Pues nosotros vamos ahí al distrito de zona y nos complementamos con ellos. En la investigación de causas también nos apoyamos mucho en la Junta de Castilla y León, evidentemente, y así es como debe de ser. Y ahora que te decía también, los ayuntamientos tienen la obligación también de plan tener un plan de prevención. De emergencia, sí. Eso... Nosotros, desde el SEPRONA, aunque no es una obligación del SEPRONA, sí que hemos dado alguna charla de concienciación y nos han preguntado a algunos ayuntamientos qué podían hacer. Y bueno, yo creo que lo van gestionando poquito a poco. Yo creo que eso es algo necesario, ¿no? El hacer un pequeño plan de emergencias, de prevención de incendios forestales, donde se plasme, pues no sé, los puntos de encuentro, si se produce un incendio, dónde debe concentrarse la gente, dónde están los puntos de agua, dónde la señalización, y yo creo que poquito a poco todo esto se pondrá en marcha. Y tenemos el problema que tenemos una provincia con muchísimas localidades, ayuntamientos muy pequeños, con pocas posibilidades de gestión porque igual no tienen secretario o vienen una vez a la semana. Entonces yo creo que ellos tienen que articular los mecanismos para eso, darle la importancia que tiene. También saber explicarle a la gente cómo tiene que actuar en caso de que haya una alarma, de que se produzca un incendio cerca de las casas, cómo tienen que actuar, qué no tienen que hacer. Qué importante es eso. Aprender de 2022, de lo que no teníamos conciencia, porque como no había pasado, era algún hecho aislado de acercarse a alguna población, a algún incendio, pero bueno, como era solo un incendio y era relativamente pequeño, pues entonces todos los medios atacaban el fuego ahí, entonces no llegaba a entrar ninguna población. En 2022 cambió eso y entonces a todo el mundo nos pilló un poco descolocados y se hizo lo que se pudo. Hacíamos mucho lo que era hacer evacuaciones de población, ahora se ha visto que es mejor hacer confinamientos, ¿no? Los medios atacan, no dejan que entre en el pueblo, pueden entrar en alguna casa vieja que esté el corral lleno abandonado, por abandonado ejemplo, y al final se prende alguna casilla vieja y tal, y es mejor pues eso, hacer con el plan del Infocal, el Servicio de Protección Civil, hacer un plan de emergencia donde diga, pues bueno, señor, aquí nos vamos a confinar, una iglesia, un centro local municipal, un local cultural municipal que tengan, hacer el tema más que de evacuaciones, que es lo que vivimos, que era un poco para la gente del pueblo, las personas mayores, cuando teníamos que decir, no, pues hay que evacuar para subir los autobuses e irnos, irse a la gente, la verdad que era un poco drama, y lo habíamos solucionado haciendo confinamientos, que es la idea futura de los planes, es hacer confinamientos, hacer una limpieza, tener preparada a la gente, quién se va a encargar de tener unas mangueras, quién se encarga de las mangueras, quién se encarga, bueno, tener una preparación para cuando llegue, porque llegará, desgraciadamente llegará. Yo creo que cualquier hecho de este tipo siempre hay un aprendizaje. Yo creo que salvamos, o sea, lo hicimos bien entre todos para la situación de emergencia y de estrés que fue, sobre todo para población mayor, con limitaciones de movilidad. Y lo que tiene que hacer el ciudadano básicamente es seguir las instrucciones que te da la Guardia Civil. Si la Guardia Civil te dice, por favor, hay que desalojar, o sea, se desaloja y ya está, ya se volverá a casa. Lo más importante, el bien más importante es nuestra vida. Y si la Guardia Civil te está diciendo que desalojes, hay que desalojar. Evidentemente, cuando tú vives este tipo de situaciones, pues como nos ha pasado en otros hechos aquí en nuestro país, todo mejora, los mecanismos mejora, porque no estábamos acostumbrados. Y yo creo que, bueno, lo hicimos, creo, y lo digo porque lo vivimos todos los que estábamos ahí, lo hicimos lo mejor posible, yo creo que bastante bien, para cómo fueron las circunstancias. Evidentemente siempre cuando fallece gente te quedas con la cosa de si lo podías haber hecho mejor, si podías haber avisado mejor, si esas personas, no sé, si tú hubieses estado en ese momento o tu compañero, no lo sé, o sea, siempre te queda esa cosa. No queremos que vuelvan a pasar estas cosas, entonces lo que tiene que hacer el ciudadano es confiar en la Guardia Civil, y si la Guardia Civil te va, como me pasó a mí, vas con el altavoz y le dices que hay que desalojar, pues
hazles caso y ya está. Y ya está. Y lo demás, lo material, evidentemente, el trabajo de toda una vida, pues claro, pero lo más importante es la vida de las personas. Luego investigáis. ¿Cuántos casos se esclarecen de todos los incendios que se producen en la provincia de Zamora? Pues no tengo los datos ahora, pero vamos, te puedo hacer una valoración. O sea, saber las motivaciones lo sabemos de todos prácticamente. Te quiero decir, si hay una motivación intencionada, ¿Por qué empezaron y cómo empezaron? una imprudencia, cómo se ha cometido. Otra cosa es determinar la autoría o poder llegar a, te hablo de los intencionados, a esa imputación. Claro, hay una serie de garantías procesales, derechos fundamentales de la persona que tienes que salvaguardar. Y claro, a veces nos ha pasado, ¿verdad?, que sabemos fehacientemente que puede ser esa persona, y aquí sí que hablo a la ciudadanía y le digo que tiene que ejercer esa responsabilidad, tiene que ayudar a la Guardia Civil. En los pueblos muchas veces sabemos que hay, siento decirlo así, 2 o 3 personas que todo el mundo dice, o una en un momento determinado, que puede ser ella, ¿verdad?, pero nadie quiere hablar. Porque dicen, es que yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero tal. Yo creo que eso lo tenemos que superar. Esa es la concienciación que tiene que haber, que es un ejercicio de responsabilidad social y una obligación de todos y todas. Es decir, se produce un incendio, si tenemos la certeza de que una persona puede haber sido la que ha causado ese incendio, pues no pasa nada, se lo dices a la Guardia Civil. Y a veces, lo digo, es una información que nosotros preservamos la identidad de la persona, pero prácticamente no te voy a decir que al 100%, pero esclarecer como tal, los esclarecemos casi todos. Otra cosa es que podamos demostrar esa autoría y que podamos entregar unas diligencias de una persona a la autoridad judicial. Eso ya nos cuesta más precisamente por esas garantías procesales que tenemos que salvaguardar. A mí, si una persona quema, yo le tengo que decir a su señoría, pues esta persona, dentro de mis diligencias policiales, son todo los elementos probatorios son indiciarios. Entonces, yo tengo que probar que estaba ahí, que estaba acá. Pero bueno, también tenemos otros medios ya que no son solamente las testificales, que es que yo te haga a ti una manifestación como tal, que tú me hagas. Tenemos ya, ¿verdad? Tenemos drones, tenemos medios mucho más avanzados tecnológicos que nos ayudan a saber si esa persona estaba o no estaba en la zona, pero fundamentalmente, yo siempre lo digo, necesitamos la ayuda de la gente. Porque colaboración ciudadana. La colaboración ciudadana. Cuando llegamos ya se ha producido. ¿Y quién ha visto algo? Pues la gente del pueblo. Y muchas veces sí saben lo que ha pasado, pero a la hora de plasmarlo en un atestado y firmarlo, pues la gente es reticente. ¿Por qué? Pues por posibles venganzas posteriores o cosas. La gente tiene miedo, pero para eso estamos luego nosotros, para ayudarles en esas cosas. Nosotros no vamos a hacer solo la investigación en un atestado y nos vamos a olvidar de esa persona, ¿no? Para eso estamos. Y las penas, una vez que demostráis que alguien ha ocasionado un incendio de manera intencionada, ¿cuánto puede ser una pena? No sé cómo está de... Pues el Código Penal, que los artículos son del 351 al 58, me parece, sí. Ya nos lo sabemos de memoria, determina las penas en función, normalmente van hasta los 4 o 5 años, y luego siempre hay una serie de circunstancias agravantes si ha habido riesgo para las personas, para los bienes, para el medio natural, un riesgo grave, ¿no?, que se ha producido. Eso ya se pondera una vez en la propia instrucción judicial. Eso ya son luego lo normal es de 1 a 5 años de prisión. Sí. Si ha afectado a un incendio de grandes o se acerca a una población, por ejemplo, pues ya estamos de 3 a 6 años. Y si ha habido peligro para las personas, entramos en el 351, que puede ser de 10 a 20 años de prisión. O sea, que son penas graves. Y aún así la gente sigue... Yo creo que es lo que te comentaba antes, hay un porcentaje de concepto cultural, ¿no?, todavía asociado al uso del territorio y del fuego con respecto a los incendios, que la gente lo normalizó en su momento porque en esa España rural de hace 30, 40 años era normal, como otras cosas, pero es que los tiempos han cambiado, la situación ha cambiado, nuestro territorio ha cambiado, la despoblación hace que el monte, o sea, nuestra masa forestal esté de otra forma. Entonces, es lo que te comentaba. Ahora, eso yo recuerdo, sobre todo en Galicia, en alguna ocasión, porque la gente luego no es como en otro tipo de delitos, ¿no?, que parece que a ti te digo como ciudadana que te han robado y tú dices, qué mal hotel que me has robado. Yo lo digo así siempre graciosamente, pero el que, por ejemplo, te contamina una industria de manera fehaciente, ¿no?, de manera intencionada, o el que te quema un monte, hasta hace poco, pues bueno, oye, claro, es que te decía la gente, claro, es que yo tengo que limpiar.
pues yo tengo que... Ellos no lo veían como una práctica, como digo yo, delictiva o criminal o algo tal, algo que estuviese mal, lo veían como un recurso ante una situación que siempre había sido así. Sus padres y sus abuelos lo hacían así, pues yo lo sigo haciendo así. Y no, yo creo que esa conciencia ya tiene que cambiar. Yo creo que hay fórmulas, hay administraciones suficientes y para eso están los ayuntamientos, la Junta, las diputaciones, para ayudar a gestionar a los ciudadanos el territorio. Eso es, y no quemar por quemar, porque al final el daño es para todos, es evidente. Chicos, que tengáis buen verano. Sí, yo creo que sí, vamos a tener buen verano. Que no os den demasiado trabajo, por el bien de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de otras cosas. Enseguida volvemos. Hablábamos con la Guardia Civil de que ellos se dedican también en buena parte, aunque muchos no lo penséis, muchos no lo piensen, en ayudar a las personas cuando tienen dificultades y cuando están en problemas. Nuestros dos siguientes invitados también saben bien lo que es eso de ir a ayudar a la gente que está en problemas y que está en apuros. Y podemos decir además que apuros de los lindos. Iván y Javier, Iván Martín y Javier Sendín. Ellos son mecánicos, a Iván le conocemos más, a Javier recién llegado. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal? Ellos dos son dos mecánicos, Iván Zamorano, Javier Salmantino, que se lanzaron a irse a Valencia en cuanto pasó la Dana, aquella, recuerden, de finales de octubre, a principios de noviembre, se cogieron las furgonetas, el petate, las herramientas y se fueron para allá a echar una mano a toda la gente que había, o a toda la gente que pudieron, que había sufrido daños en sus vehículos, para intentar recuperarlos. Ese trabajo, esa labor, esa mano que fueron a echar les ha valido ahora un premio. Tenemos aquí y allí los dos ejemplares de este premio Tierno Galván a la solidaridad y los valores humanos que les ha concedido la Asociación Cultural Tierno Galván de Santa Marta de Tormes. Una paloma, es una paloma, ¿no? Sí, sí. En unas Palomillo. manos. El palomillo. Un palomillo. Pesa, ¿eh? ¡Qué pesa! Vaya. Pesa de lo lindo. ¿Cómo se queda el cuerpo cuando a uno le dan un premio de estos? A ver, Javi, que es un poco el liante de todo este tema también, pues hombre, es un orgullo. Para nosotros ha sido un orgullo. No lo esperábamos tampoco y es un orgullo, pero lo ha dicho él, lo he dicho yo muchas veces, que esto al final se ha personificado en nosotros dos, pero es de todos los que estuvieron allí ayudando. Es un símbolo de la gente que fue allí a ayudar. Dices, Iván, que Javi es el liante de esto. Vaya dos liantes. Sí, la verdad que nos sorprendió mucho porque la verdad que lo hicimos sin ánimo de tener ninguna repercusión ni nada y es un orgullo y al final una sorpresa que nos dieran este reconocimiento, la verdad. Además, tú que eres de Salamanca, ¿no? Que te lo Sí, dan sí, por en supuesto. casa, La digamos, verdad que ¿no? fue súper, vamos, nos quedamos, bueno, lloramos los dos en la entrega de premios. Sí, ahí en la entrega estuvimos soltando un poco la lagrimilla. La verdad que fue... Digo que es el liante porque, como dices, él es de Salamanca y claro, ha tenido mucho eco también en Salamanca que un mecánico de allí, pues esta iniciativa que tuvimos entre los dos se ha un poco notado más en estas dos provincias por ese motivo. De liante a liante, ¿quién fue el primero que llamó para decir tenemos que ir a Valencia? No, a ver, estábamos hablando por la noche, que hablamos mucho, por la noche estamos todo el día al WhatsApp y tal, y estábamos viendo las noticias los dos en la cama y estábamos hablando de un curso y yo tenía puesto las noticias y le dije a Javi, tenemos que hacer algo, tío, y me dice, ¿pero de qué? ¿Del curso? Digo, no, hombre, digo, hay que ir a hacer algo allí, que tú ves la que está liada allí, lo que está pasando allí. Y dice, pues venga, sabía lo que iba, venga, ¿y qué hacemos? Pues a lo nuestro, que es a reparar vehículos, vamos a ver, ni mucho menos pensábamos meternos donde nos metimos, era más, nuestra previsión era un poco llegar a zonas menos afectadas, pues lo típicos coches que quedaron abandonados en zonas con poca humedad, tal, ir a echar una mano. Y, al final acabamos en todo el mogollón y coordinando una barbaridad de mecánicos y bueno, al final esto tuvo la repercusión que tuvo, pero la idea nuestra fue ir a echar una mano a lo que sabemos hacer, que es lo nuestro, la mecánica. Fuimos incluso
fuimos retrasados, fuimos por la noche porque estuvimos esperando noticias del ayuntamiento, de protección civil, porque preguntamos si hicimos todos los trámites para poder entrar legalmente y como no hubo respuesta, pues al final cogimos una furgoneta de alquiler, echamos un colchón y herramientas y nos fuimos para allá, que pensábamos que ni nos van a dejar entrar, es más, casi no nos dejan entrar, pues tuvimos que hacer unas llamadas para ir a policía, un amiguete de Iván y tal, si no pudimos entrar. Que es de Zamora, Diego. Sí, claro, del que Cubo. fue el que Correcto. os abrió la puerta, digamos, para poder Sí, llegar, sí, para sí, poder hacer lo sí, que sí. queríais hacer. De hecho fue una casualidad, porque yo no, es amigo mío, es del Cubo, del vino Sí. también, es de mi pueblo, y yo no sabía que Diego estaba destinado a Paiporta. Ha sido que Javi y yo hicimos unos vídeos de estos que hacemos por las redes y tal, Lo vio. de que íbamos para allá y su hermana se ha presentado en mi taller, en el Cubo, oye, que si vais a ir, que llaméis a Diego. Yo no sabía que estaba él allí, o sea, fue todo un poco casualidad. Y bueno, fue la última puertecita que nos permitió entrar ya al mogollón que estuvimos allí en todo el... ¿Cuánto vértigo da tomar una decisión así? Porque claro, tú estás en el casa, como dices, hablando con Javi con el WhatsApp, ves las noticias, ves la tele, la que se preparó allí, porque aquello era impresionante. ¿Cuánto vértigo da decir, yo quiero ir a ayudar? Porque una cosa es, pues podría ir a ayudar, ¿cómo hago? Y otra cosa es decir, voy. No, la verdad es que vértigo no, porque yo a él lo conozco de sobra, sé que se echa para adelante y a mí me parece igual, o sea, sabemos que cuando he hablado con él ya sabía la respuesta, o sea, era simplemente coordinar un poco el tema. ¿A qué hora quedamos? Sí, o sea, yo sé que si él le tengo que decir vamos a hacer esto, él me va a decir ¿cuándo? O sea, no va a haber más. Vértigo, no, porque además estábamos viendo las imágenes y intuíamos que era una cosa muy grave. Y sí que teníamos, y lo habíamos hablado, porque al final hacemos muchas cosas juntos, otras cosas que han pasado, otras catástrofes y tal, veíamos que había un déficit de atención a una cosa tan esencial como es la movilidad y que profesionales de los nuestros podían hacer mucho en situaciones de esas y podíamos ayudar mucho. Entonces, veíamos que ahí había una carencia, entonces tampoco... Vértigo no, vértigo... Sobre todo cuando entramos, ya cuando ves lo que hay allí. Es cuando te entra el vértigo, dices, no puede ser, o sea, no te lo crees. Y Es tampoco, una vez estás allí, la verdad es que no eres consciente, te metes en lo que estás y no eres consciente hasta que no sales. Las semanas después de volver ahí ya sí que nos notamos los dos el bajón. Hemos llegado a nuestros talleres y no éramos capaces de arreglar coches porque estábamos todavía como en hipnosis, de verdad. No éramos capaces todavía de asimilar tanto desastre, que hubo de todo. O sea, estuvimos llorando por la alegría y por pena. Y al llegar otra vez al hábito día a día, no sabíamos qué hacer. Y dijimos, estuvimos organizando un poco a los clientes más que tenemos de emergencia y nos volvimos a ir otra vez para allá. Así que... Sí, porque luego la adrenalina también Sí, bueno, Sí, acabas de te condiciona un montón. Una vez Muchísimo, que 2 horas al día. una vez que aterrizas en tu tierra, en tu terreno, Claro. eso te... Es que allí, te quedas sin pilas. desde que llegas es tensión constante, además dormíamos 2 horas, 2 horas, 3 no, horas, dormíamos. Os porque tirabais ahí en el colchón. Es que imagínate llegar de todo el día andando entre barro sin poder lavarte, porque no había agua, no había luz, no había internet. Y dormíamos el pobre amiguete este que le tenía una casa que parecía casa una de Diego, pocilga. aquello se convirtió en casa patera y Casa patera. ahí estábamos todos allí, Sí, eso que fue una locura. El primer coche que arreglasteis, ¿os acordáis? Una 4, Sí. de una señora mayor que nos dijeron que tenía un montón de necesidad porque tenía familia fuera y tal, y el primero que fuimos a por ella. Sí. El primero que intentamos arreglar. Bueno, intentamos, que bueno, intentamos. claro. Ese fue el primero que intentamos una 4 arreglar, que azul, además, una 4 negro. cuando le decías, le comunicabas a la gente que eso no tenía solución, que no se podía hacer nada, nosotros, pues, que te sentías mal de decir, ¿cómo se lo digo yo? Y era al revés, respondían dándote las gracias, dándote lo que tenían, solo porque le habías quitado una preocupación que tenía ahí en su cabeza. Ya le habías dado una solución, ya sabía que se tenía que olvidar de eso, y solo el decirle, olvídate, nos lo agradecían, era increíble, era increíble. Yo me quedo mucho con eso porque nosotros estábamos en la tesitura de tener que decirle algo malo, porque al final es algo malo, es un bien material, pero claro, hay gente que era lo poquito a lo que se podía agarrar ya, de lo que le quedaba, y que encima le tengas que decir que ya no sirve,
y sin embargo era todo lo contrario, nos lo agradecían un montón. Es que veían el coche físicamente y no sabían, veían barro, pero no sabían si el coche pues, se podía arreglar, si había que tirarlo, si había que llamar al seguro, no sabían, claro, estaban perdidos, no tenían comunicación y hacen, mira, pues hay que hacer esto, el coche está averiado, sí se puede arrancar, o hay que llamar al seguro, al consorcio y tal, y ya le dabas un poco las pautas y por lo menos se quedaban un poco más tranquilos. Y bueno, los que conseguíamos arrancar los coches ya no te cuento. Eso era fiesta, eso era fiesta, tío, ya era fiesta. Eso, sí, sí. ¿Aquel A4 lo salvasteis o no? Ese no pudimos, ese no no pudimos. estaba- Tenía coche encima, había, bueno, se había arrastrado toda la riada, tenía todos los palos dentro, bueno, era brutal. Ese estaba súper, iba mucho tiempo mojado y no fuimos capaces, porque estaba súper mal. Pero bueno, los demás, el segundo sí, el segundo ya fuimos capaces. ¿Y el segundo cuál Que era? Ese ya me acuerdo. Segundo, La Opel de Diego. su colega. Ah, Sí. La Opel de Diego, que Sí, estaba sí. al lado del oeste, la Opel de Diego, Vamos esa a- arrancó vamos en a esa hacer campa, sí, además, sí. una campa que arrastró todos los coches, los arrastró hacia allí, y ahí arrancamos varios en esa campa. Me acuerdo en esa campa una chica que nos desmayó allí llorando cuando arrancó el coche. Uf. Bueno, yo era más que... os iba a preguntar antes, perdón que me lío, yo se me traba la lengua. Cuando habéis recibido el premio habéis dicho lloramos. Y estaba yo pensando, ¿llorarían más en Valencia o llorarían más Lloramos en Santa solo Marta? por y Tours? recordar otra vez todo lo que nos pasó. O sea, es que, es lo que te decimos, arrancábamos un coche y familias enteras de rodillas llorando, oye, gracias que ha arrancado y tal. De decirle, oye, ya puedes desplazarte a comprar el pan. Es que no podían no tenían ni transporte público, ni ningún sitio para poder ir a ningún lado, ni para ir a una farmacia, ni para ir a... Bueno, gente que nos pedía que por favor se arregláramos porque le iban a despedir el trabajo. Claro, le habían mandado ya una esa que si no iba a trabajar ese día, despedían. Y dice, pues como podíamos, tenemos que arrancarlo. Había los días entre el primer y el segundo viaje que estuvimos coordinando un poco todo y tal, que hicimos una aplicación para el segundo equipo que fuimos para tener localizados los coches y tal, las peticiones de ayuda, llegaban mensajes, mensajes chucos, llegaba gente que a lo mejor, pues eso me quiero a la voz porque me acuerdo, que estaba a lo mejor en zonas muy afectadas como Paiporta, que estaba recibiendo tratamiento oncológico, tenía que seguir con el tratamiento y no tenía manera de desplazarse, De salir de no ahí. había manera, es que no se podía No podía entrar y entrar salir, ambulancia, no podía nada, es que era no podía. impresionante el nivel de caos que había allí y nosotros al final, lo hemos hablado muchas veces, lo único que hicimos fue en nuestra parcela particular poner un poquito de orden y se notaba, claro, en un caos, un poquito de orden se notaba mucho, pero claro, llegaban esos mensajes, había algunos que eran durillos. Claro, estás en una campa, como decías, con todos los coches allí amontonados. Tú arrancas el coche y luego ¿cómo lo mueves? ¿Cómo sales de allí? ¿Cómo desatascas ese embudo? La segunda podía, semana ya sé, y bueno, y la primera, Sí, la primera, la primera ya hacíamos se fotos, podía, sí. ya pudimos, porque al final pues nos valíamos de lo que había allí. Gente con un todoterreno, el otro señor que había aparecido por ahí con un camión, me acuerdo mucho de unos chicos de Barcelona con la pluma, que nos ayudaron mucho con un camión pluma, tenía una empresa de construcción y había venido con su camión pluma allí, y yo me acuerdo mucho de ellos, los llamabas, oye, tira, o sea, al final nos ayudamos unos a otros. Tío, a lo mejor te venía gente, oye, que mi coche es ese, ¿cuál? El que estaba... El tres quinto de la coches- cola de ahí arriba. el Me acuerdo- montón. Había Me acuerdo- 4 coches encima, era imposible. Me acuerdo mucho Nos tocaba escalar. Sí, me acuerdo mucho también de un coche que arrancamos en el cerca parking super- del Consum, sí, correcto. que estaba 3 coches arriba. Pero me acuerdo de ese coche porque el chico que apareció por ahí, uno con una carretilla que trabajaba en el Consum, también era de Zamora. Sí, ¿Te acuerdas? claro. Hablando con él, y fue el que nos bajó el coche abajo y encima se lo arrancamos a la mujer, también se nos desmayó ahí llorando. Que eso lo pasábamos mal, porque íbamos trepando por los coches y llevaban ahí 2 días, no sabíamos lo que había dentro. Y yo qué sé, ir trepando y ver a lo mejor en el segundo coche algo que no querías ver, pues estabas entre la escalada, el barro y todo, es que andaba súper saturado de todo. La verdad que era muy duro, la verdad que lo pasamos muy mal. El olor, no te lo imaginas, es que solo la gente que ha estado allí ha sido capaz de asimilar entre lo que veías y lo que olías. Yo me acuerdo que estuve haciendo un directo, que lo he dicho varias veces, en el Consum, y estaba haciendo un directo, grabando un vídeo. Mirad, chicos, hay coches dentro del supermercado, que era curioso porque estaban al lado de las cajas los coches aparcados, que se había al río y tal. Y al entrar, de lo mal que olía porque había comida, tuve que parar el vídeo y darme la vuelta porque me entró una arcada que casi, ¿sabes? Pero, bueno, era tremendo el olor. ¿Cuántos coches, no sé si lleváis la estadística, pudisteis recuperar? Del equipo que hicimos el primer viaje, que se nos unió Xavi, Hicimos- y que es de allí de Beniarjó, Sí, sí. de Talleres Beniarjó, ha salido ahí en las fotos.
Y Goya, que es un amigo de Diego, que es de Tenerife, ese vino en avión y se cogió su caja de herramientas andando desde Valencia, porque no se podía entrar de otra manera, para entrar en Paiporta. Ese primer fin de semana, sobre unos 70, 75 coches. el primer viaje. En el segundo calculamos que más de 300. Más de 300 coches. Pero claro, es que en el segundo Claro. no Esto sabemos... esto evolucionó mucho, claro, ¿no? No, y no sabemos tampoco el alcance, porque nosotros hicimos un equipo de gente del MVP, de los que nos conocemos al final de los concursos, de que además ahora hemos hecho una asociación nacional. Y hicimos un equipo un poco en base a la gente que conocíamos para llevarlos un poco coordinados, para llevar gente en la que confía realmente, porque las conocemos y sabemos cómo van a responder, y que luego además pues eso solo tenemos que agradecer a un diputado de Zamora, a Óscar Ramajo, eso lo quiero decir también, que nos movió un poco el tema burocrático para poder acceder con ciertas garantías, pues claro, ya movimos 18 personas, ya éramos 18 de diferentes puntos de España los que llegamos allí, y yo no quería tampoco comprometerme con la gente que llegues, Javi y yo llegamos, nos tenemos que dar la vuelta y dormir en una cuneta, no hay problema, pero claro, ya cuando te comprometes con más gente, llevar todo un poquito atado. Entonces cortamos en 18, no quisimos, nos fastidió mucho porque había gente que le tenías que decir que no podías contar con ellos, pero luego una vez allí fue una barbaridad la cantidad de mecánicos de todo el mundo, de Alemania, de Reino Unido, de Ecuador, nos llamaban, nos mandaban mensajes que querían ir a ayudar y se presentaron allí un poco como hicimos nosotros, y lo único que hicimos fue coordinarlos, porque teníamos una aplicación, diseñamos una aplicación donde estaba el punto exacto de cada afectado, con el teléfono y lo que quería exactamente, pues tengo 4 coches, tengo todo, y íbamos coordinando a cada mecánico en un lado, pues le mandamos la ubicación y con eso iba por GPS hasta donde estaba la persona, y pues oye, este ya está, y íbamos quitando la lista y teníamos, bueno, es más, seguimos teniendo la aplicación y la gente que sigue hablándonos, pues no ha querido salirse del grupo, están todos ahí para... La verdad es que la aplicación, no sé si se va a ver, pero Vamos a intentarlo. Es impresionante cuando yo a veces me meto... Google Maps y tenemos todos es que me meto, veo el mapa... Y la gente nos ha salido, oye, chicos, que no, pues no quiere salirse la gente, está ahí toda y nos anima cuando eso y tal, la verdad que muy contentos. Yo me meto en el mapa... Gíralo a esta cámara, ahí. No sé es que no sé si se va a ver. Sí, así, ahora intenta David enfocar bien. Todos esos puntitos son gente afectada. que nos iba pidiendo ayuda. Claro, si vas ampliando, van saliendo más puntitos. Y si pinchas, mira. A ver si pincho uno. Ahí nos salía la información de dónde se encuentra el vehículo, el texto que había puesto el cliente y todo. Todo esto, pues de vez en cuando me gusta abrirlo y verlo, porque la verdad al final era una locura, porque realmente, aunque ves todos estos puntos, era imposible llegar a todos, porque cuando llegabas a cualquiera de ellos y te bajabas de la furgoneta, daban a aparecer gente alrededor, y gente nos seguía por las calles, o sea, no os hacéis una idea, y se aglomeraba la gente alrededor, entonces donde echabas el pie a tierra ya echabas el día ahí. Dedicabas el día. Sí, es que era imposible. Pero bueno, la verdad es que yo no esperaba llegar a tantos como llegamos, la verdad es que llegamos a un montón, y de hecho el penúltimo coche que arrancamos fue uno de estos. Ya no solo quedábamos Javi y yo, fue el domingo del 15 días después. Sí, el último día que hacíamos. No, fue un martes. A mediodía nosotros teníamos un evento en Madrid en la noche y era mediodía, estábamos todavía allí, eran las 3 de la tarde. Y teníais que salir para llegar a Madrid, vamos. Y bueno, hemos salido de una calle de ver unos coches que les hizo Javi unas fotos porque claro, cuantos más días van pasando es más difícil hacer nada allí en los vehículos. Y tenían hasta las titas de la humedad, los coches de ya. Las bacterias que habían criado salían colgajos del volante y todo lleno de pelotitas blancas y verdes de las bacterias que habían creado. Bueno, te sentabas en el coche, era todo barro. Teníamos el cuerpo... Éramos barrizal. Por las noches, yo digo, no sé cómo nos ha quedado así mujer, porque le dejamos la casa y no teníamos para lavarnos, así que... No había agua. Claro. Por la mañana se levantaba, te miraba al espejo y dices, madre mía... No había agua para cenar, para comer... Bueno, los otros compañeros, la verdad es que luego la segunda semana sí que hubo bastantes puntos de ayuda y tal para comer, pero los primeros días, a base de bocadillos de 4 días que llevamos nosotros hechos de aquí, porque no había nada, o sea, es que no había nada. Esa que comentaba Iván fue muy buena porque no había negocios en ningún lado y justamente un bar chino abrió, ¡uy, una cerveza!
Sí, sí, sí. Pues La fuimos limpiaba de barro. Claro, pues había un matrimonio que estaba desesperado y decía que pues, por favor podemos arrancar el coche y tal. Digo, mira, ya no vamos a ir y tal. Y como había mucha gente, empezaron ya los cuñados, esto no se puede arrancar, no sé qué. Pum, nos miramos, ya está. Cogimos la furgoneta, abrimos el capó, empezamos a limpiar el motor porque no se veía el motor. O sea, estaba completamente lleno de fango y no se veía. Bueno, limpiamos el motor y se llenó todo el bar entero de gente con la cerveza. Bueno, el primer bar que había, imagínate, estaba todo Paiporta ahí. Y cogimos, empezamos a hacer los inventos y lo conseguimos arrancar. Se montó una en el bar que, imagínate. Ese fue el penúltimo. El penúltimo. Ese fue el penúltimo. Que Además, luego salíamos de una pusimos- calle de que nos da tiempo a otro. Venga, vamos a otro. Y después del penúltimo todavía vino el último, que se Una fue rotonda, también. todo lleno de gente de la UME, rodeando la rotonda, y estaba el coche encima de la rotonda. Y claro, tenían que sacarlo de ahí. Dijo, no se preocupe, vamos a intentarlo. Y lo arrancamos. También en un matrimonio, que también se puso a llorar a los pobres, y lo conseguimos arrancar y se lo sacaron de ahí. De la rotonda. Matrimonio que además nos estuvo contando que ellos desde el balcón, es una de las imágenes que se ve mucho en la televisión, cómo se que pasa la gente que la va arrastrando y tiran una manguera y la gente se agarra a esa manguera, porque está justo al lado del barranco. El matrimonio ese es el último coche que conseguimos arrancar allí. ¿Habéis vuelto? Vamos a ir. Vamos a ir ahora. Este fin de semana Este fin de vamos. semana vamos. Sí, ya. Sí, bueno, Bueno, tiene es la para cabeza que- loca de que vayamos. Y vamos este fin de semana. Pero vamos a ver, ¿vais con la caja de herramientas? No, calla, No. calla. ¿O vais, No. A disfrutar. o Más. vais a disfrutar de la Vamos. ducha de Paiporta? Ya nos Vamos hemos a informado, ver que ha aquello. mejorado muchísimo, que ya está, bueno, no todo, pero que ha mejorado muchísimo, ya no tiene nada que ver. Si vamos por curiosidad, pues eso, y por conocer, volver a estar con la gente con la que estuvimos, que la verdad que hicimos muchas amistades, y yo qué sé, pues volver a abrazarlos sin tener que ir pisando barro, pues está muy bien. No sé si hay también... Sí, sí, ¿Os sí. habéis puesto los dos cuando han dicho vamos a ir? Sí, sí, no, Sí, no vamos a estar. ya somos Está- un poco valencianos también. Ya, ¿Ah, esto une mucho, Esto une mucho. la verdad que fue muy bonito, Tanto con la gente de allí como con los compañeros. Y en nuestro caso, el sector de la automoción, que al final, pues hombre, Javi que quedó campeón de España el año pasado, y ha estado en muchas finales, yo también. Pues al final nos conoce mucho la gente del sector y una de las cosas que nos ha quedado a todos un poco marcado es que siempre se nos está hablando muy mal, de que cuando se habla un poco de los mecánicos y tal, es para "Ay, qué mal me han hecho esto". Y en este caso... criticar. En este caso, y más hoy en día con las redes sociales, y en este caso pues hemos visto que el sector, la respuesta que ha dado y la imagen que percibía la gente allí de los mecánicos, un compañero, que Javi cuenta mucho la anécdota, da mucha atención. nos quedó un poco marcado, porque decía, yo es que ahora cuando preguntan si hay quién es mecánico, yo levanto el dedo, y he vuelto a sentir eso y me siento orgulloso de ello, y es uno de los que estuvo allí, de hecho ha estado hace unos días por aquí a vernos, Sí, fue y es un bien, chico que estaba allí, era de allí, de Sí, es Paiporta. eso, que siempre le da vergüenza cuando me preguntaba alguien por un mecánico, como diciendo, yo no quiero saber, y cuando estaba allí, dice, levantaba todo orgulloso diciendo, yo soy mecánico, o sea, que fue muy bonito eso. ¿Esto de mecánicos solidarios tiene futuro? Sí, estamos dándole un poquito de vueltas al tema para pulirlo, ¿vale? Pero sí, esto tiene recorrido, se lo queremos dar a través de la asociación de talleres o de mecánicos que hemos hecho, que es otra cosa aparte, no es lo mismo, pero sí que va un poco ligado. Y sí, esto le vamos a dar un poquito una vuelta Y de... tener un grupillo ahí, pues cuando haya algún problema, pues por lo menos que podamos estar ya unidos para salir corriendo, ¿sabes? Un poco de Y organización. organizados. Sí, bueno, Esa claro. es la clave, organizados. No, porque la La palabra clave- organización... Sí, sí, bueno. La clave es esa, tener un poquito de organización y de previsión, Claro. ¿sabes? Porque aquí al final, lo hablábamos allí y nos lo decían los compañeros, la experiencia que hemos tenido nosotros no existe, o sea, no la ha tenido nadie. Y lo que hicimos el primer fin de semana, o la primera semana, sirvió de mucho para lo que se consiguió la segunda. Nos lo decían los compañeros porque nosotros en las mañanas hacíamos un briefing allí, les explicábamos, le hicimos unos protocolos, hicimos unos protocolos para la gente de allí que hiciera con sus vehículos. Todo eso ayudó mucho a llegar a más gente, porque al final en este tipo de cosas hay que ser un poco ligero y tratar de llegar al máximo número de gente y no liarte, porque si te lías... Claro, y el problema es que todos los mecánicos que venían eran muy profesionales, pero claro,
tú en tu taller viene un coche averiado, pero nunca te vas a encontrar que tiene la batería llena de agua, que las centralitas están inundadas de barro, que la llave no entra en la cerradura porque hay barro. O sea, bueno, todos esos protocolos hicimos una serie de pautas porque ya sabíamos dónde había que tocar, claro, y los que venían nuevos ni se lo esperaban, que fueran a meter la llave y no entraba, por ejemplo, porque estaba bien a barro, ¿sabes? Y eso, claro, nos ayudó mucho a adelantar los coches. De todo se aprende al Sí, final. ¿verdad? Sí, bueno. ¿Dónde van a estar los premios? ¿En los talleres o en casa? Esto hay que poner en el taller. Que vean En el los taller, clientes. sí. Yo he hecho una lona, que me queda con unas ganas de traerla. Ah, mira. Yo he hecho una lona gigante, la tengo por ahí por las redes, de todos los compañeros que estuvieron allí. Toda la gente que nos ayudó. Es una foto de todos los 18 de este equipo y alguno más que se nos unió, como Belén, por ejemplo, Belén, una chiquita, mecánica, la única mecánica mía, bueno, Mecánica de camiones. de camiones, Sí, yo y no además sabía. la ves locura. y dices, pero chica, Qué pero si máquina. no Oye, pesas ¿qué pasa? 30 kilos mojada, así ¿Qué es que es pasa? delgadita, Sí, pero ¿Qué pequeñita. pasa? Pero como era tan Ojo, delgadita, no, pero No, pero si Que el estoy tema, aquí, no, Sí, pero no, que al revés, no, no, es que la tía que es una valiente, que de verdad, Claro. y pero que la ves y no te da esa impresión, me refiero. Y tengo una foto en el taller que hicimos con las banderas de cada uno de su provincia El mensaje de la gente. y los mensajes de la gente, y la tengo una lona gigante ahí puesta en el taller, a la gente le gusta mucho. Bueno, Mándanos una foto de Salona, lo vemos un día de estos, sí, Iván. sí, le gusta mucho a la gente. Gracias, chicos, de verdad. A vosotros. Disfrutad del fin de semana. Sí, Ahora sí, esperemos que por lo menos que no llueva, que no haya barro, que nos persigue el barro. Estoy ya ni Seguro a que mí. no, seguro que no. Y a todos ustedes, vamos ahora a la vuelta de publicidad hasta la iglesia del Carmen de San Isidoro, que ahí está su cofradía, preparando todo para los días de estos días que están haciendo las misas, las novenas y preparando para la procesión. Durante buena parte de este mes de julio, la atención de buena parte de los fieles de Zamora se centra en una iglesia muy pequeñita que hay al lado, muy cerquita de la catedral. Es la iglesia del Carmen de San Isidoro, que este mes de julio está de celebración, porque el día 16 es el día del Carmen y aquí está la Virgen del Carmen a la que se le rinde una gran devoción y que celebra también su día grande con su cofradía, la Cofradía del Carmen de San Isidoro, que preside Virginia Cabrero, y con ella estamos aquí en la iglesia. Además, en las jornadas previas a las celebraciones de todas las novenas, las misas, de todo lo que conlleva las previas, ¿no?, de ese Día del Carmen, con toda la gente trabajando, preparando las flores. Virginia, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí sobre todo. Gracias a vosotros por recibirnos y además abrirnos las puertas en un momento así como delicado, porque está aquí el florista preparando las flores, estáis la gente de la directiva también preparando un poco la Virgen, la iglesia, ¿no?, para todos estos actos que tenemos por delante para todos estos días. Así es, estamos ya con los preparativos a tope, todo ya casi listo, la Virgen ya en su mesa procesional, que en estos días ha sido el traslado, junto con las andas de los niños, ha sido súper bonito y la verdad que ya está todo casi listo. Sí, porque esta cofradía hace dos procesiones en este mes de julio, una para los mayores y otra para los pequeños. Así es, el domingo día 13 será la procesión de los niños y como todos saben, el día 16 la procesión grande, el día de la festividad. Esa procesión de los niños, no sé, ¿cómo surgió esa idea de sacar una procesión solo para niños, de una imagen en exclusiva? Pues la idea surgió con la directiva anterior, surgió de ellos y la verdad que es una respuesta increíble. Nosotros ya es el 4º año que la hacemos con esta y la anterior creo que fue una vez y es que es todo un éxito. Los niños que lo están deseando que llegue el día. Eso de hacer cantera se ejecuta más que nunca, ¿no?, en esta cofradía. Sin duda, es súper importante y lo tenemos muy en cuenta, la verdad, los niños. Bueno, además de esa procesión de los niños, que es el domingo día 13, está la procesión grande del Día del Carmen. Es la fiesta grande, ¿no?, de esta cofradía que celebra esa procesión ese día, el día 16. Caiga en el día que caiga, aquí no se mueven fiestas, aquí no se mueven días. Es el Día del Carmen, el día que sale la Virgen a la calle. Así es, por la mañana comenzamos a las 9 de la mañana con la misa y novena, como todos los días, y luego, eso sí, por la tarde comenzamos media hora antes que todos los días,
Se comienza a las 7 con el rosario y novena y luego a las 7:30 con la misa. Este año no puede venir don Fernando, nuestro obispo, por temas laborales, que no puede ser, no nos puede acompañar. Entonces la presidirá don Juan Luis, nuestro capellán, y luego se le impondrá los escapularios a los mayordomos, las varas, y ya seguidamente es la misa, la procesión por el casco antiguo de la ciudad, donde a su paso por San Ildefonso será la novena, y luego ya de vuelta se le cantará salve en la puerta de vuelta a la Virgen, y los mayordomos ofrecen un ágape para todos los asistentes, y ese sería el día. Decías, como todos los días, a partir de las 9 de la mañana, la misa en la novena, porque desde el día 8 hasta el 15, hasta el mismo día antes al Día del Carmen, se hace la novena, como mandan los cánones, 9 días preceptivos, ¿no?, para rendir ese culto previo a la Virgen. Así es, todos los días, desde el martes, como tú bien has dicho, hasta el día 16, son las novenas a las 9 de la mañana, que la celebración son a cargo de don Juan, y luego la novena, y ya hasta por la tarde, a las 8 de la tarde, el rosario es a las 7:30, la procesión es a las 8, y luego las novenas hasta las 9:30 de la noche, así todos los días. Hablabas de la procesión, esa procesión que recorre el casco antiguo, que llega hasta San Ildefonso. Es una cofradía y una virgen que está muy vinculada con el casco histórico, y esa procesión por esa parte antigua de la ciudad así lo demuestra, ¿no? Así lo demuestra, y además con el hermanamiento de la Virgen del Amor Hermoso, pues se hace más especial aún si cabe, porque nos está recibiendo allí la Virgen, se le hace una reverencia, luego vamos a la Magdalena, al tránsito. La verdad que es un recorrido precioso, con mucho acompañamiento, con mucho público, pese al calor que hace, y el esfuerzo que hacen, la verdad, los cargadores es impresionante para mí, digno de admirar, sin duda. Esa procesión sale como a las 8:30 de la tarde, ¿no? Una cosa así, que ya se supone que ha bajado el calor, pero en pleno mes de julio sigue pegando, ¿verdad? Claro, es que por eso se hizo, se adelantó para no acabar tan tarde, y por lo menos jugar, al ser siempre un día laborable, pero pese a eso hace muchísimo calor. Bueno, la devoción que despierta esta Virgen en esta zona de la ciudad es muy importante. Es súper importante. De hecho, hay 2 cofradías del Carmen, el Carmen del Camino y el Carmen de San Isidoro. La verdad es que por la Virgen del Carmen hay muchísima devoción, y así se demuestra con los hermanos y devotos que nos acompañan cada día. Además, esta iglesia este año va a estar abierta durante todos los días de la novena, todos los días previos, también incluso el mismo día de la procesión. Después ya se cerrará al público y se cerrará al uso, digamos, porque es una de las sedes que va a acoger la edición de las Edades del Hombre de este año de Zamora. En un principio os habían dicho que no ibais a poder usar la iglesia para la novena y para la procesión, así que es un alivio que sí que os hayan dejado al final poder celebrar todos los actos aquí. No te haces una idea, la verdad que es que hasta el último momento que nos han dicho que se podía celebrar aquí ha sido un alivio, porque no es solo mover a la Virgen, es mover muchísimas cosas, y hubiera sido un trastorno que ya se hizo en el año 95, creo, en las antiguas edades que ya fueron, y la verdad que para mí ya he descansado tranquila, de verdad te lo digo, porque cuando me llamó Juan Luis y me dio la noticia, recuerdo que estaba en Benidorm, que no viene a cuento, pero llorando de la alegría, de la emoción que eso me suponía, el decir, ay, menos mal que por lo menos la gente va a poder venir aquí a la casa de ella a venerarla. ¿Supone tanto trastorno trasladar todo a una iglesia que tampoco estaba tan lejos, era San Ildefonso, ¿no? Sí, pero date cuenta que es que son los enseres, las faldillas, es que es todo, son muchísimas cosas. Es que lo que hay detrás es muchísimo, mucho trabajo detrás. Ya cuando lo veis, la gente, claro, pues parece que no lleva nada, pero es que al final es un trabajo de todo el año. Y eso no podría ser gracias si no es a la Junta Directiva que me acompaña, la verdad que siempre están pendientes de todo, y ellos son, la verdad, los que hacen todas las necesidades que conlleva la cofradía.
¿Cómo de complicado sacar adelante el día a día de una cofradía pequeñita como es esta? Bueno, pequeñita son 535 hermanos, que pequeñita sí es, pero bueno, pues es constancia. Al final es constancia, dedicación, tiempo y bueno, yo la verdad que me siento muy afortunada. ¿Cuántos nuevos hay este año? ¿Cuántos cofrades nuevos se incorporan? Porque a ellos también se le pone el escapulario el día que se hace la misa preparatoria y el pregón. Así es, sí, es el lunes día 7 con la imposición de escapularios y este año entran 27 hermanos, que no está nada mal. Exactamente, sí que son altas, un número considerable. Y yo decía una cofradía pequeñita, bueno, es verdad que no es tan pequeñita. Sí, la verdad que yo estoy muy contenta y estoy muy satisfecha. Cometeremos errores que al final, bueno, de ellos se aprenden y estamos aquí siempre para mejorar y para escuchar. Yo siempre lo digo, es algo que me gusta mucho escuchar a las personas mayores que te cuentan sus historias de cuando ellas venían y la verdad que te emocionas de con qué cosa te cuentan. ¿Y las edades de los cofrades, sobre todo de los nuevos? No sé si se incorporan muchos niños o hay un poco de todo. Hay un poco de todo, pero sí que es verdad que tiene mucho tirón la procesión de los niños y bueno, también hay niños, pero todo es equilibrado. Vale, de lo que escuchas a tus cofrades, a ver, necesidades, retos, objetivos, Virginia, ¿qué nos planteamos? ¿Qué necesita la cofradía? Bueno, en realidad la cofradía lo que necesita pues son hermanos, es ayuda sobre todo, colaboración. Yo siempre lo digo, que la gente se anime a colaborar, a leer novenas, a leer la palabra de las misas, a echar una mano en cualquier cosa. Parece que es una bobada, pero cualquier ayuda mínima es importantísimo. Y luego los hermanos, pues la verdad que no se dé alguna queja así como tal. ¿No te han llegado reclamaciones? No me han llegado reclamaciones porque la verdad que intentamos seguir una misma línea y no hemos hecho nada nuevo que no hubiera ya antes. Entonces yo soy de las personas que piensan que lo que funciona bien no hay que tocarlo. Entonces no hay nada diferente de lo que puedan decirte, es que ahora se hace o es que... No. No sé si oíste a Carmen Núñez el otro día, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que dijo que te iba a proponer o que quería proponerte una procesión por el río. Lo he escuchado, lo he visto y bueno, pues estudiará la propuesta, nunca se sabe. Esa reclamación no está presentada, pero sí está planteada, por lo menos en la tele lo planteó, ¿no? Sí, o sea, bueno, me río, pero es algo que ya se hacía. Los antiguos, hace muchos años, los piragüistas eran su patrona, bueno, es la patrona del mar, eso está claro, y sí que es algo que bueno, que se hacía y que bueno, que por qué no. Yo la verdad que estoy abierta a todas las posibilidades y a todas las... Yo ya te dije antes que yo me gusta mucho escuchar y todo se estudiará la propuesta. Sí, ¿no? Porque al final parece una cosa muy novedosa, pero podría tener su sentido, ¿no? Esa vinculación de la Virgen con el agua, con el mar, con los navegantes, al final, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Bueno, el acto principal que abre las actividades organizadas por la cofradía es la misa de apertura y el pregón que este año da una persona que fue presidente durante muchos años, también fue secretario de la cofradía, ¿no? Así es, para mí la verdad es que me enorgullece enormemente poder presentarlo el lunes porque es una persona con mucha sabiduría y qué mejor que él, que ha estado aquí al frente tantos años y una persona tan válida y con tanta devoción, o sea, nadie mejor que él. La verdad que yo estoy encantada. Cuando se lo propusimos me pareció su humildad, que dijo, ay no, es que no voy a poder hacerlo. Y yo, claro, yo decía, pero ¿cómo no lo va a poder hacer si es que nadie es mejor que él? Y dije, bueno, pues es que nadie lo va a hacer mejor que tú, sin menospreciar al resto ni a nadie, por favor. Pero yo la verdad que estoy encantada, deseando que llegue el día, deseando que llegue el momento, y nada más te puedo decir sobre Enrique. Enrique Calvo, que es con quien Enrique Calvo San Pedro, con quien vamos a hablar a continuación. Virginia, gracias. Bueno, solo un apunte, para mí todos los días son especiales, todos los días son importantes, pero decirle a todo el mundo que nos esté escuchando que el sábado día 12 vendrá a acompañarnos el obispo, don Fernando Valera, en la misa de 8. Me parece que va a ser, pues, bueno, una misa especial
La misa de las 8 de la tarde. La misa de las 8 de la tarde. Él al final le honra por su parte su generosidad de poder acompañarnos de una manera o de otra. Pues que salga todo muy bien, Virginia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por venir aquí y por recibirnos siempre con tanto cariño y con tanto, no sé, se nota que al final pues ya son años que nos conocemos, entonces muchas gracias. Gracias. Es el pregonero Enrique Calvo San Pedro, que estuvo durante 13 años como presidente o como secretario, si no nos hemos equivocado al hacer la cuenta. Sí, 13 de presidente y 4 de secretario. Ah, mira, 13 de presidente y 4 de secretario, así que son 17 en total, dentro de la directiva de una Virgen del Carmen que no sé desde cuándo eres cofrade de esta cofradía, Enrique. Pues me hice cofrade en 1995. Ya era adolescente, con lo cual no es que me apuntaran de niño, aunque sí venía de niño a las novenas. Ya fue un poco más mayor cuando me apunté. ¿Y qué te llamaba la atención de la cofradía o de la Virgen para hacerte hermano de la cofradía? Era una cuestión familiar. Vivíamos en el casco antiguo, bueno, yo sigo viviendo en el casco antiguo, y mis padres y mis hermanos venían por aquí. Y empecé a hacer las novenas y ahí me enganchó y hasta hoy. Ha llovido, ¿eh? Sí, bastante, pero bueno. Oye, el secreto está en vivirlo cada año como si fuera diferente. Esa es la cuestión. ¿Y cómo de fácil o de difícil es hacer eso? Pues poniéndole ilusión y devoción. O sea, llega un momento que cuando te radicas tanto y ya te involucras, pues te sale de dentro. No es difícil, es proponérselo. Te involucraste tanto que fuiste presidente de la cofradía, 13 años, también colaboraste como secretario otros 4 más, como decíamos. Eso también supone una responsabilidad añadida al hecho simplemente de ser cofrade y ayudar a la hermandad, ¿no? Sí, al final es dedicarle parte de tu tiempo pues como a un hobby cualquiera, pues en este caso a tu devoción, a tu Virgen. Es dedicarle tu tiempo más o menos libre y siempre tenerlo un poco presente. Y luego llega Virginia y su directiva y te dicen, Enrique, que tienes que hacer el pregón. Yo no quería ni a tiros, que coste. Pero bueno, lo he tenido que hacer, pues mira, un servicio más a prestar a esta cofradía. Eso, para seguir involucrándote un poquito más. Sí, yo creía, vamos, que lo tenía hecho todo. Ya, digo, creo que en esta cofradía lo único que me quedaba ya era decir misa. Pues no, me ha tocado decir un pregón. Era lo que me faltaba, pues mira, ya lo he hecho. Bueno, y a pesar de la reticencia inicial, ¿qué ha supuesto para ti ser pregonero de la Virgen del Carmen? Bueno, es un compromiso, la verdad. Pero luego, cuando te pones a escribir, pues se te vienen un montón de ideas a la cabeza. Y lo que intentas es, pues, sintetizar un poco y, bueno, disfrutar tú mientras lo escribes y que la gente lo disfrute mientras lo escucha. ¿Y cómo es ese pregón que ha firmado Enrique? ¿Muy personal, más religioso, más devoto? Sí. Pues mi idea inicial era hacer un pregón que no fuera al uso, un poco diferente. Pero sí es cierto que al final siempre acabas colando alguna anécdota y un poco de literatura, que es lo que más me va. Y así lo he hecho. Vale, cuéntanos alguna anécdota. A ver, que ya son muchos años de cofrade del Carmen. Te podría contar un montón. En cada rincón de esta iglesia te puedo contar una historia, pero la más fuerte o la más contundente es que esa pregunta que suele hacerse, que es un poco tópico, que es ¿dónde estabas tú cuando España ganó el Mundial de Fútbol? Pues nosotros estábamos haciendo una novena. Y nos pilló, a la directiva de aquella época, nos pilló haciendo novenas. Y somos todos, o éramos todos, bastante futboleros. Y la verdad es que compaginarlo tuvo su historia. Fue muy divertido. Y nunca faltó nadie de público durante la novena. Entonces se hacían hasta las 10 de la noche, y hasta las 10 de la noche tuvimos público. Pero nos tuvimos que ir turnando para ver el partido. No me digas que ninguno estaba con los cascos de la radio. El que estaba afuera en la mesa petitoria, sí. El resto estábamos con una tele pequeña en la sacristía. Pero sí. ¿Cuántas velas le pusisteis a la Virgen? Había un truco. Sí,
Si marcaba España, se encendían 2 velas. Si marcaba Holanda, era una sola, para que la persona que estuviera diciendo la novena en ese momento lo supiera. Y aplicábamos la novena, es que esto queda un poco raro, pero en cada novena hay una intención, ¿no? Entonces, ¿por quién se aplica esta novena? Y nosotros le decíamos, por don Vicente, era don Vicente del Bosque, por ejemplo. O por don Andrés, que fue el que marcó el gol. También coincidió, o sea que nosotros, desde aquí a Johannesburgo, que fue la final, algún gol metimos. O sea, por lo menos algo ayudamos. Eso hay que hablarlo con alguien para explicarlo bien explicado, Enrique. Esto tiene su jugo, ¿eh? Sí, fue una manera de organizarnos, pero sí. Sí, es una manera de compaginar además 2 devociones, ¿no? La del fútbol y la religiosa por la Virgen del Carmen. Coincidió así, sí. Así fue. Bueno, esto es un momento, la verdad es que no me esperaba yo este momento tan divertido, ¿eh? Ahora... Yo tampoco quería confesar esto, pero sí. Te ha tocado. Fue así. ¿Momentos para olvidar dentro de esa directiva, por duros o por complicados? Siempre hay. El hecho de desarrollar un cargo, a la vez, en este caso presidente o secretario, tienes que tomar decisiones que hay gente que no entiende y que no comparte, y entonces acabas dejando amistades por el camino sin tener por qué, y no te sale a cuenta. Pero sí, hay momentos desagradables. Sí, que se pasa a lo personal cosas que tampoco deberían, ¿no? Sí, porque tomas una decisión pensando en lo mejor para la cofradía, pero no siempre se entiende así. Bueno, ¿qué te parece lo de la procesión por el río? Me parece un poco aventurado, un poco lejos. Y con 21 cargadores y este paso que pesa un quintal, aunque parezca que solo hay una imagen, es una mesa muy pesada, llevarla hasta el río me parece un poco complicado, pero bueno, no lo sé. Todo sería ponerse, pero vamos, con un turno de cargadores no se hace, creo yo. Sí, que esa es otra película que habría que negociar aparte, ¿no? Sí. Es difícil de implementar, sí, muy difícil, pero bueno, oye, si hay valientes que se atreven... ¿Cómo has visto el crecimiento de la cofradía en los últimos años? Porque es una cofradía que, como hablábamos con Virginia, sí que es pequeña, pero sí que sigue teniendo sus cofrades, sus devotos en el casco antiguo, que siguen viniendo, apoyando, acudiendo a las actividades que se organizan. Es una devoción, la del Carmen, que está extendida no solo por toda la ciudad, sino también pueblos de alrededor de la ciudad de Zamora. Y como digo yo, es una devoción, la vocación carmelita, como se conoce en todos los lados, en cada pueblo, en cada iglesia hay una pequeña imagen del Carmen, incluso en cada casa, pues también la gente se hace partícipe de ello. Y te enteras y dices, pues mira, aquí en un rincón del casco antiguo pues hay una procesión, digo, pues vamos a verlo. Y la gente participa y le llama, ¿por qué no? Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Enhorabuena por este nombramiento de pregonero, que al final es otro nombramiento más, ¿no? Sí, muchas gracias. Otro galón. Otro galón, eso es. Y nada, que vaya todo muy bien durante toda la semana y Seguro semana larga de celebraciones de la Virgen del Carmen. Seguro que sí. Gracias. Está todo hecho. Muchas gracias. Terminamos ya el programa en este bloque. Ya les indiqué al inicio del programa que íbamos a terminar con un cuento y les dije, apuesta segura, no se levanten de ahí, que lo de hoy seguro que merece la pena. Todos los días merece la pena. Hombre, claro, aquí estamos. Pero hoy también, Guti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fantástico, la verdad. Disfrutando de este verano, de viajes y de aventuras, y muy contento, la verdad, sí. Yo soy un tío súper positivo. O sea, el trabajo me parece que siempre está bien, el que sea, y ya está, ¿sabes? Es una cosa como tú te levantas por la mañana y puedes optar por 2 opciones, ¿sabes? Amargarte con todo lo que tienes que hacer o decir otra aventura. Pues nada, Vamos a por ello. Llevo una de aventuras, llevo unos días. Ayer pisé casa por primera vez en los últimos 14 días, después de una gira tournée ahí loca. Y pues muy bien, de tournée muy bien y en casa mucho mejor, pero ya está. Has estado en el Festival Atlántica un año más. Sí. ¿Cómo de supersticioso eres? En cero. Estoy libre de todas las creencias, entonces las primeras que hay que eliminar son las que no tienen ninguna base. Así que sí, quiero decir, si uno no va a creer en las creencias oficiales, pues bastante tiene. Sí, incluso soy escéptico hasta con las infusiones, que es lo que está de moda ahora.
Sí, sí, no creo en el rooibos. Esto es una declaración exclusiva, Telezamora. Agüita y nada de infusiones. Nada de infusiones. Fuera, lo que sea. Rooibos con jengibre, prohibido. Prefiero un chato. Lo digo porque el Festival Atlántica cumplía 13 años, empezó en 2013. Qué presión, nada, Atlántica, cero, ya está. Atlántica es un festivalazo. Atlántica es un festival que yo tengo unas ganas de que en Zamora podamos hacer algo así, ando siempre picándole a quien debe de hacerlo, porque Atlántica pone a los artistas a dialogar con el patrimonio y con el paisaje. Entonces cuentas en unos sitios, o sea, en Mugardos conté en una gruta que han hecho para una excavación romana, en una antigua piscina romana. Entonces conté en Ribeira, no, Estuviste en la Pobra de Caramiñal y en Padrón. Bueno, en Padrón conté en el Sillón de Cela. En la casa Creí que ibas a decir museo. rodeado de pimientos. No. En la casa museo de Cela me dejaron escoger el sillón y cogí el sillón y hasta pedí un orinal, ¿sabes? Pedí un orinal de la colección para tenerlo allí al lado. Me trataron súper bien y además pude echar unos tacos, o sea, me salían unos tacos en el sillón de Cela, así como una cosa fuerte. Y en Pobra de Caramiñal me pusieron en un bosque a la orilla del mar, con un atardecer de esos de la Ría de Arosa, que es una locura, con el sol por el Barbanza. Entonces, Atlántica es eso, y además me mima muchísimo. Y el domingo hice la comida para los 50 narradores, y comimos unas costillas, unas presas de ternera a la zamorana que hice. Es un festival fabuloso. Pero bueno, venía de Valencia, de un festival solidario en Paiporta, que fue también precioso, porque yo ya había estado en Paiporta contando cuentos antes de la Dana, y visitamos la biblioteca donde todavía no se puede entrar, donde habíamos actuado tan bonito, y hicimos con Kiko y con Celso, con las tres viejas, una actuación preciosa en Paiporta, y hablamos de las viejas de Zamora, estuvo muy divertido. En Cáceres, bueno, en Villanueva de la Vera estuve celebrando San Pedro, que celebré mi cumpleaños, compré los ajos, me llevé los ajos a la casa del Pozo en Villanueva de la Vera, hicimos una comida con los ajos y le eché un bolo con los ajos, así que estuvo muy divertido también. Un plan completo, exactamente. Y ayer estuviste en León con las tres viejas, Sí. con Celso y con Kiko. Ayer estuvimos en un festival que hacen en el Museo Romano de León, lo llaman la casona de la Puerta Castillo. Y estuvo muy bien porque se llenó, vendieron todas las entradas, lo cual es muy bueno para los programadores para ir al año siguiente. Y llevamos una hogaza de pan de Lalín, porque yo no tenía pan aquí, lo trajo Celso de 2 kilos, nos comimos 1,5 kilos Celso y yo, mientras Kiko hablaba mano a mano, que casi no tenemos que cenar cuando llegamos, y el público se lo pasó muy bien. Luego todo el público venía a probar el pan y estuvo muy divertido. ¿Cuántos años lleváis con las viejas? Pues el primer espectáculo de viejas fue Los cuentos de Joselín, que fue hace como 14 años. Bueno, nosotros empezamos con las viejas porque nos queremos mucho y comemos muy bien juntos y nos lo pasamos muy bien. Entonces, para hacer turismo una vez al mes, desde hace 14 años, empezamos a inventar espectáculos donde contábamos los tres juntos. Entonces, era la manera de que las agendas de los tres cuadraran una vez al mes por lo menos. Para veros. Obligación de veros. Y entonces, hemos hecho Los cuentos de Joselín, 3 viejas por lo menos, 3 viejas en la romería. Y también voy a dar una exclusiva, ahora viene el tercer spin-off, como dicen ahora, de las tres viejas, que vamos a dar una vuelta casi al presente, que se van a llamar Las tres viejas en Benidorm, sentados en asientos de autobús, y vamos a contar de todo eso que pasa en esos bailes eróticos de los hoteles de Benidorm. Vamos a hablar con María Jesús y sus acordeón. Quiero decir, vamos a contar lo que es de verdad el inserso desde dentro, ¿sabes? Porque yo llevo grabando un montón de historias de lo que pasa, como decía mi abuela, hay un puterío en los viajes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de eso. ¡Qué buena! Sí, sí. Tú cuentas solo y cuentas acompañado. Sí. ¿Cómo bueno, de diferente es? Claro, al final, bueno, pues las actuaciones solo son las que tú estás para defenderte, pero cuando cuentas en grupo, claro, yo normalmente solo cuento con Kiko y con Celso, con Soledad Felloza también, pero nos conocemos tanto, nos queremos tanto, y además los tres hablamos de lo mismo, que es de cosas que hemos escuchado. Siempre llamamos Las tres viejas porque siempre hacemos homenaje a nuestra vieja alfa de la manada, que es la vieja favorita que tenemos, o la que más aprendimos en cada caso.
pero utilizamos la misma base. Entonces, utilizando el mismo recurso, y después, una cosa que pasa, que es muy importante, que para contar con otro contador hay que ser muy generoso y que el otro también lo sea. Entonces, cuando todos están a que se luzca el compañero, pues la cosa fluye y sale muy bien. Pero tiene su complicación, claro, hay que llevarse muy bien, entenderse muy bien. Y además ahora nos pasa que se nos olvida el cuento que queremos contar y el otro se lo sabe mejor que tú, entonces nos vamos quitando el cuento todo el rato. Yo de repente me lo digo, coño, pero eso es mío, ¿no? Ese chiste es mío. Da igual. Pero bueno, los narradores no trabajamos con texto, trabajamos con ideas y las unimos. Entonces, al no tener un texto que respetar ni un guión que respetar, ayer contábamos con mucha gracia que cuando estrenamos Tres Viejas en la Romería, que fue en la Feria de Teatro de Carballo, a la hora de la comida quedamos para ver lo que íbamos a contar, a la hora de la comida del día del estreno. Y entonces estábamos haciendo la escaleta en el papel del mantel. Sí, te estaba viendo. Entonces, ya. Llegó el director del festival y dijo, ¿estáis repasando? Y le dijo Kiko, no, estamos haciendo el guión, toma. Y se lo dimos para que hiciera la presentación con el cacho de papel y seguimos escribiendo otra esquina. Entonces, otra de las preguntas que yo tenía preparada hoy es ¿cuánto de improvisación hay en las actuaciones de Guti? Ya veo que a la hora de comer se improvisa. Claro, ¿no? Y luego los cuentos, aunque tú tengas los 8, 10, los 20 cuentos que cuentas, que en Sayago, por ejemplo, que hay una gutimanía clara en Sayago de que me llevan a todos los sitios, mucha gente digo, joder, apunto los cuentos de cada sitio para no repetir mucho, pero siempre hay cuentos que se repiten. Pero es verdad que los cuentos absorben tanto. O sea, quiero decir, pues lo que haya pasado en el día, o lo que haya pasado en la comarca, o lo que se te haya ocurrido, o algo que te contó alguien por la mañana, o un paseo, o la merienda de antes de la actuación, que por cierto, me gusta mucho merendar antes de las actuaciones, lo digo por este verano, a ver si va a volver para casa sin cenar, que es muy triste, un narrador a las 2 de la mañana por las carreteras sin cenar, no. Entonces todo eso va entrando y eso va así, va creciendo. Yo siempre digo que el cuento de la Tomasa, que es mi cuento estrella, empezó durando 7 minutos y ahora dura 28, 30, a veces hasta 40. Es decir, entonces, ¿eso por qué es? Pues porque todo lo que va pasando va entrando ahí. Llega la Tomasa y Y además ahora me pasa... te coloniza el cuento, te coloniza la actuación. Ahora siempre digo, la Tomasa solo lo cuento la primera vez que voy a un sitio. Pues ya me tengo que tragar mis palabras, porque me pasa en todos los sitios que acabo y me dicen, ¿y no vas a contar la Tomasa? Digo, pues llevamos 2 horas, tío, son las 2 de la mañana, estamos en el Belmo, ¿sabes? Que llevo aquí desde las 12, pues no. A mí también me gusta eso, que de repente se levanta alguien del público y dice, cuenta aquello que contaste aquella vez. Y a veces miento tanto que es mentira, ¿sabes? Entonces digo, a ver por dónde salgo, ¿sabes? Y siempre digo, empiézalo tú, a ver si empieza. Colaboren un poco, ¿verdad? Eso, que sí, esto sí, no es solo bien. de que yo hable y vosotros escuchéis. Está bien, sí. ¿Cómo es un buen escuchante para un cuento? Bueno, aquí lo tenemos fácil, En los pueblos donde más me gusta trabajar, ahora cuando hago las noches del verano en los pueblos, ahí está fácil, está facilísimo. Yo siempre digo que es el sitio y la comodidad de quien escuche el que... Esto se lo cuento a todos los programadores, que a todo el mundo se le ocurre que lo hagas en la terraza del bar de su prima o en la plaza cuando pasan los coches. Si conseguimos asegurar que la escucha sea cómoda y voluntaria, no cautiva, eso quiere decir que hay que poner los cuentos en un sitio donde la gente tenga que ir, que no pase por la calle y se lo encuentre. El público que escucha no es el que pasa por la calle y ve un poco de jaleo en la plaza y se arrima a ver qué hay. Esto es un error casi siempre de todos los programadores. No, cuando haya mucha gente, no, el día de la fiesta no, una semana antes, 3 días después. ¿Y dónde? Donde haya que ir. Nos ponemos en la puerta de la iglesia, debajo de la Moral, en un altico, en un corral, en un callejón. Entonces, cuando conseguimos que la gente esté sentada, cómoda y que hayan querido escuchar los cuentos, ya está hecho. Del resto lo pone Guti, no hay fallo. Entonces, los escuchantes son esos. Aquí tenemos mucha suerte, ¿por qué? Porque cuando yo cuento aquí, toda la gente o es de pueblo, o tiene un referente rural cercano, o ha ido Entonces, a esa gente le estoy tocando en la memoria suya, en la de sus abuelos, quién no ha sido feliz en la infancia, o por lo menos algunos ratos de su infancia feliz, que hay mucha gente que no tiene esa suerte, pero tocamos ahí esa fibrita de la gente que la memoria alegre de la gente. Entonces ahí está hecho. Pero ahora me está pasando
que el otro día me preguntaba un amigo, ¿cómo es posible que un instituto de Valencia de chavales o un grupo de modernos de Madrid estén tan enganchados? Digo, porque no tenían pueblo, pero siempre quisieron tenerlo. Que es esa cosa otra clave. Claro, sí. Yo les toco ahí, y luego al final como son cosas tan de verdad, siendo tan mentira, que al final arrastras a la gente. Pero para mí lo fundamental es que la gente esté cómoda, tranquila y ya está, ¿sabes? Y que los madrileños no hagan la jugada de los madrileños que se asoman a la plaza, te ponen a los niños en la primera fila y se van para el bar. No. Entonces ahora ya ponemos para adultos y eso ayuda mucho. En muchos pueblos hacen una cosa fabulosa y es que les ponen una película de los niños al lado. En el ayuntamiento, o reparten golosinas, o viene un payaso, o viene un mimo. Entonces hay cosas que se hacen muy bien. Cuando la gente que te programa tiene ganas de que la cosa salga bien, sale bien siempre. Y yo ahora ya estoy en un nivel de cantidad de trabajo que ya cuando veo que la cosa se puede torcer digo, no, déjalo para el año que viene, no lo veo seguro. Bueno, pues yo soy de pueblo, de hecho tengo 2 pueblos, Corrales y Peleas de Arriba, que los de Peleas siempre me dicen, nunca lo dices, también. Estoy aquí sentada, estoy cómoda, a gusto, te he invitado, quiero escucharte. Hombre, claro, eso está hecho. Quiero el cuento, que pues los de casa también están sentados y esta a gusto. mañana venía pensando, digo, como me van a pedir un cuento, ¿sabes? Me acordé de 2 cositas súper bonitas que contaba Dorotea Caballero. Dorotea Caballero fue una informante de Viñas de Aliste, que era una enciclopedia. Se sabía 100 y pico romances, se sabía 9 comedias con todos sus personajes. Había que verla con el pañuelo a la cabeza y el mandil diciendo Mrs. Harrison, 100.000 libras esterlinas, nada menos. Leía con dificultad, pero era capaz de aprenderse todo de memoria. Y ella contaba 2 cositas de las pedidas de las bodas. Bueno, ya sabe la gente, y si no se lo contamos, que en Aliste la pedida era un acto muy ritual. Esperaba a la familia de la novia en casa, iban los padrinos del novio, o el padre y la madre, con el novio a casa de la novia. Y normalmente la novia no estaba presente. Había un momento de negociación en el cual pues, pedían a la novia y la madrina de la novia siempre intentaba sacarle pues, el traje, las joyas, alguna tierra. Los padres negociaban, le voy a dar un cordero, le voy a dar una tierra aquí, una tierra allá. Y uno de los valores más grandes que podía haber en Aliste para las mujeres era saber hilar. Hacer el lino y la lana para tejer era muy importante. Y cuentan de una moza que no le gustaba nada hilar. Pero el día de la pedida, la madre le cargó, decimos, una mazaroca. Un mazarocón es un copo, pero de lino, enorme, un copo monumental, no podía la rueca con él. Le empezó la madre, porque ya no le gustaba hilar, le empezó la madre el hilo y le dijo, te sientas en el escaño mientras negociamos y después cuando venga el novio le digo que entre y cuando te vea hilando esa cantidad dirá que hacendosa eres. Y entonces estaban negociando y ella pues no le gustaba la rueca, tiró la rueca así para el escaño y para convidar a los que venían siempre se hacía una comida especial. Y habían hecho un pote de 3 patas, de aquellos que podía tener, yo qué sé, pues 8 o 10 kilos de patatas con carne allí. Y ella, pues como era zampona además, que es una cosa que va con la vaguería, ser zampona además, destapó la tapadera del pote y se arrimó al pote y andaba allí pim pam, pim pam, pim pam. Y la madre del novio le dice, entra y mira lo que hace. Y dice que el novio entró y la vio allí comiendo y salió para afuera como un poco asustado y le dijo a la madre, vístela. Y dijo él, vila. Y le dijo la madre, pues como esa, uno todos los días. Dijo él, en tu casa, que no en la mía. Y así fue, sí. Yo creo que si tenemos cuento, te cuento el segundo. Rápido. Y el segundo es que a veces iba algún amigo a ayudarte a la pedida. Y entonces llegaron a pedir uno con un amigo y el padre pues empezó a preguntarle, ¿y qué tal vives? Yo, muy bien. Y el amigo tenía como que engrandecerle, ¿sabes? Que ayudarle. Y dice, bueno, tengo unas vaquitas. Y el amigo, hoy unas vaquitas, no seas humilde, unas vaconas tremendas. Dice, bueno, también tengo una viñita. ¡Ay, una viñita! Tiene una viña que no se ve el fin, aquello.
también tengo unos lameiros, unos prados, y dice, uy, lameiros, cientos de carros de hierba. Y ya dijo el novio, lo malo es que también debo algo de dinero, más que tiene, dijo el amigo, más que tiene. Y esas son las cosas que pasaban en las pedidas en Aliste. Acabada la pedida, le daba la vuelta al jarro el padre, echaban el vino, se daban un abrazo y a la boda todo derecho. Y a disfrutar de la fiesta. Así. Tienes el verano cargado, ¿eh? Totalmente, hasta arriba. Además, ya a partir de julio solo actúo en Zamora, porque agosto es para Zamora, agosto es para los pueblos de Zamora, que es donde yo me lo paso bien de verdad. Y hay allí, pues eso, 14 o 15 pueblos, o 16, no sé, muchísimos. Esta semana en las redes sociales ponemos los carteles y saldrá la lista. Y nada, los que no hayáis llamado, pues pensar que es para septiembre, que ahora ya no más. O para el año que viene. ¿No? Este año he llenado agosto con lo que no pude hacer el año pasado. Fíjate. Así fue, sí. Pero bueno, está muy bien, porque cuanto más trabaje yo, más trabajan los demás también, porque alguien tiene que hacerlo, así que bien para todos. Eso es, exactamente. Disfruta mucho contando. Guti, nos encanta de verdad escucharte. Eso es, y que nos veamos siempre en los cuentos. Este verano nada de cosas malas, solo Eso cuentos es. y fiestas. Eso es, lo negativo todo fuera, lagarto, lagarto. No queremos nada negro, eso es. Siempre es un gusto. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros ya sabéis que para lo que mandéis. Eso es. Eso. ¿Qué les dije? ¿Que era apuesta segura o no? Bueno, pues así, con este lujo hemos terminado el programa de hoy. Ya saben que mañana volvemos a las 4 y 5, aquí les espero. Tengan buen día.